Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos por acá. Gracias a los que llegaron ahí puntualitos. Ahí tenemos ya bastantes conectados. Agradecemos mucho su asistencia. Pues como podrán ver, hoy tenemos un nuevo integrante acá en la mesa. Tenemos a Luis Dubón. Luis Dubón, country manager de SPC Guatemala. Luis, bienvenido. Gracias, Hugo. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a ir saludando aquí a Santi. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cansado, jefe. Cansado, jefe. Pero súper. ¿Ustedes? ¿Qué Como tal? siempre, practicando el meme. El meme. Todo bien aquí también y ya casi terminando la semana, ya jueves y cositas por terminar todavía, muchos pendientes, pero por aquí estamos tratando de conversar un poquito de temas interesantes con nuestra audiencia. Ahí se ven, ya huele a mundial. Ya huele a mundial. Todavía no. Ujú. A una semana. A una semanita estamos, ¿verdad? Sí. Uy, Jules. Bueno, ahí para recordarles a todos, tenemos el chat ahí disponible. Ahí pueden, sin tirar hate, contarnos a qué equipo le van. Si quieren, también pueden comentar. Pueden hacer preguntas. Vamos a estar ahí un poquito más pendientes del chat. Vamos a intentar hacer esa nueva interacción. Yo me encargo, me encargo. Ahí está, Santi nos va a apoyar ahí con el chat. Y bueno, pues vamos a ir platicando un poquito. Les voy a contar por dónde van las cosas. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy específico y se trata de una situación global. Hay un problema a través de todo el mundo que pues se están viendo afectadas muchas industrias, principalmente la de tecnología, pero sabemos que eso escala a muchos problemas un poco más hacia digamos, la producción, la forma en la que funcionan las organizaciones, etcétera. Hemos dicho un montón de veces que en estos tiempos no hay una organización que pueda decir, apago mis servidores y sigo funcionando. Ya ese tipo de cosas ya no pasan porque pues dependemos mucho de la tecnología. Y uno de los problemas principales es los costos altos que estamos empezando a tener alrededor de la infraestructura. Y esto pues viene de un problema orientado a lo que pueda estar pasando en la guerra que vimos por ahí, que está en Irán, y también la escasez que generaron los hyperscalers a través de la compra masiva de los microprocesadores. Eso es los chips que utilizan las memorias, los discos duros, las tarjetas gráficas, etcétera. Entonces, pues ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. Hay varias cosas que están alrededor de este asunto y por eso, pues aquí estamos ya preparados para ir conversando al respecto. Yo creo que ahí una de las cosas que podemos pensar es, ¿qué pasa cuando esa crisis global por la inteligencia artificial, que al final la inteligencia artificial es el verdadero problema, agrega esas barreras, hace que la escasez suba los aranceles, suba los costos, y todo ese contexto para Latinoamérica es un golpe bien duro. Tenemos pues muchos problemas pasando al mismo tiempo y eso genera lo que nosotros teníamos como título en nuestro podcast, que es pues la tormenta perfecta, le decimos, ¿verdad? Estamos en medio de muchos problemas. Y, y, Entonces, y, Carlitos. y todos estos problemas, digamos al final, derivados de la guerra, de todas estas escasez, de los aranceles, todos estos problemas geopolíticos, porque al final de cuentas son muy geopolíticos, ¿verdad? Y están impactando en problemas que afectan a las organizaciones, que al final de cuentas ahí es donde está el factor de lo que nos trae hoy a esta conversación, ¿verdad? O sea, ¿por qué hoy mi organización se ve afectada de todos estos problemas geopolíticos? Y uno de los temas es, muchas empresas hoy tenían presupuestos
ya establecidos para cambiar infraestructura tecnológica, servidores, switches, firewalls, ese tipo de cosas. Pero muchos de estos equipos se han encarecido y esos presupuestos se han quedado súper mega limitados por, este encarecimiento. Y entonces la pregunta es que, ¿cómo empezamos a manejar la obsolescencia? ¿Cómo empezamos a manejar los riesgos? Y cómo empezamos a manejar todo esto si al final tampoco el presupuesto me alcanza para cambiar y hacer esa renovación tecnológica que tenía presupuestada? ¿Qué piensas, Luis? Yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que pensar en este momento como empresa es que no nos podemos, no nos podemos quedar obsoletos y tenemos que minimizar el riesgo de lo que pudiera suceder por esa obsolescencia que tengo. Al final, Estados Unidos ha puesto nuevos aranceles, ha subido entre 10 y 12.5% los aranceles de los equipos. Eso es algo que nadie tenía previsto. Aparte de eso, esta administración de Estados Unidos ha puesto cosas mucho más complicadas en el tema de aranceles a productos que se están fabricando fuera de Estados Unidos y que ingresan a mercado estadounidense y de ahí son distribuidos hacia Latinoamérica. Y el tema del presupuesto, nosotros entendemos que es complicado porque las empresas se manejan bajo un presupuesto por los resultados financieros que tienen que dar a final de año. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es qué sucede con algo imprevisto que pueda darse durante el periodo en que esto va a suceder. Por ejemplo, ¿qué pasa si por una obsolescencia de un equipo yo tengo un ataque cibernético y tengo extracción de información, bloqueo en el tema de poder hacer transacciones, ventas, facturación, ese tipo de cosas? Si nos vamos a la industria, no puedo producir porque resulta que algo de eso sucedió. ¿Qué pasa si uno de los equipos en obsolescencia simplemente se muere, ya no tiene, ya no puede funcionar y son equipos que probablemente ya no tienen garantías porque ya salieron del soporte del fabricante? Entonces yo creo que las empresas tienen que ver este tema como parte de la discusión en las mesas directivas para poder ajustar los presupuestos a las situaciones más críticas que puedan tener y poder ampliar hasta cierto punto parte de este presupuesto, porque no es algo que va a ser pasajero, ¿verdad? Es muy probable que dentro de año y medio, 2 años, estemos hablando de algún otro tipo de situación o algún otro tipo de problema en el tema de tecnología que cada vez tiene más auge, pero no va a ser algo que dentro de un año podamos decir, bueno, ya los servidores ya regresaron al precio que estaban anteriormente. Eso sabemos que no va a suceder. Entonces, las empresas tienen que optimizar, tienen que hacer arquitecturas diferentes, probablemente hacer un poco más uso de la nube, y todo eso lo tienen que llevar a la mesa directiva, no simplemente decirle a la gente de tecnología, miren, ustedes miren cómo salen con el presupuesto que tenían porque no hay más, porque yo creo que ya la tecnología es una de las partes más importantes de las empresas para poder funcionar. Sí, de hecho, ahí eso es algo que se le llama doble asfixia, ¿verdad? Te Correcto. aprietan por el lado de aranceles, pero también del lado de seguridad, o del lado de costos y del lado de seguridad. O sea, no podemos ejecutar esos proyectos que tenemos obligatoriamente que hacer para renovar el parque de hardware, pero tampoco tenemos todos los elementos de seguridad que realmente se necesitan para sobrevivir con hardware o software obsoleto, ¿no? Y ahí, y justo Luis tocaba uno de los puntos importantes, esto ya no es solo de tecnología, ¿verdad? O sea, esto es de los consejos directivos, de los boards, de Correcto. los C-levels, entender también el impacto que esto tiene para el negocio, porque no solo es, ok, no solo es el hecho de, no puedo renovar tecnológicamente, sino que esto puede llegar a tener impactos muy fuertes. Sí. Y aquí, ¿cuáles son las alternativas? Y ahí un poco, ¿verdad, Santi? ¿Cuáles serían esas alternativas que se ven a futuro de
por dónde las organizaciones podrían tomar algunos rumbos. Entiendo, digamos, ahí Luis mencionaba la nube y lógicamente la nube, y cómo podríamos ir hoy abordando esas alternativas. O sea, Sí, Santi, solo antes para ponerte un poquito más de No, no picante, quiero. un poquito más de sazón a lo que vas a responder. Esto no afecta a servidores, o sea, afecta, no solo servidores, afecta a servidores, firewalls, laptops, desktops, switches, cualquier componente que utilice microprocesadores, principalmente de últimas generaciones, pero para dejártelo ahí, rotando. La más difícil, me gana. Pero vamos a ver. Está medio complejo porque recuérdense que ahorita estamos en una competencia también de IA, Ujú. de productividad, de ver quién logra hacer los mejores negocios también. Entonces, también nos viene una brecha bastante alta. Y si se dieron cuenta, muchas de las aplicaciones ya traen IA por defecto. Incluso Microsoft tuvo que hacer retroceso porque empezó a meter Copilot como una buena idea hasta el buscador de la barra de tareas Hasta el botón de y, inicio. ajá, y todo murió, ¿verdad? Entonces se emocionaron. Entonces, el reto es bastante fuerte. Al final de cuentas va mucho tema de gobernanza. En el tema de gobernanza, pues tenemos que ver cómo vamos a gestionar esos parches y demás. Obviamente las capacidades de nuestros equipos y voltear a ver otras alternativas. No sé cómo has visto ese panorama con todas esas diferentes distribuciones que han salido incluso de Linux, ya cuando tocamos específicamente endpoints, que ahorita es como que el dolor, porque también se está subiendo el costo. Obviamente las máquinas ahora ya no soportan con el RAM normal como 8 o 16, ya necesitan más Ajá. por el propio consumo. ¿Cómo has visto esa parte? Bueno, sí, justo punto uno. Windows se emocionó, quería meter la inteligencia artificial por todos lados y eso hizo que el consumo de RAM fuera escalando de a poquitos. Ah, ojo, un punto bien importante, se me olvidó Ajá. mencionarlo. Para toda la gente que se emociona con la inteligencia artificial, adivinen por qué el software de Windows estaba tan mal optimizado. Porque le estaba trabajando una IA Sí. y despidieron un montón de personas que desarrollaban, testeaban y demás. De hecho, Ahorita, ¿qué ajá. hizo Windows? Control Z de esa iniciativa, que la IA nos sigue ayudando, pero ya necesito testers específicos para poderlo mejorar, ¿verdad? Sí, justo tenían una IA desarrollando las nuevas versiones de Windows. Y pues bueno, eso no fue la mejor idea. La IA se puso como principal punto en el sistema operativo. sí, Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa ahí? Windows fue escalando de a poquitos la cantidad de RAM que consume, lo cual nos obligaba a que el Windows 11 no fuera soportado por cualquier computadora. Tenía que tener un disco de estado sólido, tenía que tener por lo menos 16 gigas en RAM, cosa que estaba presionando a que todos cambiáramos de hardware, porque también el Windows 10 está saliendo a obsolescencia. Ya no van a haber actualizaciones de seguridad sobre Windows 10. Por lo tanto, tengo que moverme a una suscripción para tener actualizaciones de seguridad de Windows 10 o moverme a Windows 11, pero no lo puedo hacer con el equipo que tengo, porque el equipo que tengo no soporta el Windows 11, o bueno, no soportaba ahí. Windows empezó una iniciativa para reducir la cantidad de RAM que utiliza el sistema operativo. Va despacito. Ahí hay también cosas que terceros están haciendo para poder apoyar a que la gente cambie de sistema operativo o modifique su sistema operativo, pero también hay que tener cuidado con lo que vemos en Internet porque hay muchas noticias falsas. Una de esas es que muchos están haciendo empuje para que se muevan las estaciones de trabajo o servidores a Linux, pues porque consumen menos RAM. Y aquí es donde se tienen que tomar decisiones inteligentes. No me puedo mover a una distribución de Linux que no sea soportada por alguien que no tenga una garantía de la distribución que estoy teniendo, porque cuando es un software abierto, pues cualquiera le puede meter mano y puede hacer cualquier cosa en nuestra información. Así es que la iniciativa de moverse a Linux hizo que Windows también empezara a ver qué estaba pasando con los aumentos en el consumo de la memoria. Eso, digamos, en el sistema operativo de usuarios y en el de servidores, pues va más o menos por la misma historia. O sea, el consumo del sistema operativo es demasiado alto. Antes la RAM era barata. O sea, hace 2 años la RAM estaba bajando de precio significativamente. El año pasado, en noviembre, empezaron a subirse los precios.
Y hubieron muchos clientes que hicieron sus presupuestos en noviembre, en septiembre del año pasado, con un precio. Y cuando llegamos a enero, queremos poner las órdenes de compra y nos vamos a dar cuenta que ahora todo está costando el triple de lo que costaba en ese momento. Entonces el presupuesto se murió y yo ya no puedo ejecutar mis proyectos. Y si ya no puedo ejecutar mis proyectos, ya no puedo renovar el parque de computadoras, ya no puedo cambiar mis servidores, ya no puedo salir del problema bien, entre otros muchos que están por ahí, ¿verdad? Entonces, sí, es algo que se tiene que resolver de alguna manera. No podemos vivir bajo el, bueno, ya no tengo plata, mi presupuesto no alcanza para lo que yo tenía pensado, entonces ya no puedo ejecutar mi proyecto. Entonces ahora entramos en la era en la que tenemos que ser más creativos, como decía Luis. Ya tenemos que buscar alternativas para poder hacer que nuestros proyectos sean viables. Luis tiene mucha experiencia del lado financiero. Ahí, Y creo que hoy nos cayó ajá, hoy como cayó como anillo al anillo dedo. al dedo. Ajá. Sí, cuando yo tengo un proyecto y tengo un presupuesto asignado y no me va a alcanzar, ¿qué es lo que hace una empresa? ¿Me da más plata o no me da más plata? Em, Normalmente no, porque obviamente los presupuestos están basados en las proyecciones que que se tienen acerca de lo que el proyecto va a retribuir en un tiempo determinado. Em, pero la gran duda es si el proyecto yo ya no lo puedo tener de la misma manera, ¿cómo busco un punto intermedio entre poder realizar el proyecto que va a traer un rédito, obviamente, a a la empresa y no elevar tanto el presupuesto del proyecto, ¿verdad? Porque si nos vamos a un proyecto tecnológico, por ejemplo, si yo quiero o necesito comprar un servidor para poder procesar algún tipo de pago o algún tipo de factura electrónica o algo por el estilo que tenga que ver directamente con un tema comercial. eh, y es necesario poderlo hacer para poder aumentar las ventas de la empresa, digámoslo así. Y el servidor hoy me está costando el doble de lo que yo había presupuestado. Al hacer los números, obviamente de forma directa no me va a dar no va a ser rentable el proyecto con respecto a lo que yo necesito, entonces se vuelve inviable. Pero entonces, ¿cómo crezco? ¿Cómo hago para que esa cantidad o la capacidad de procesamiento que necesito, cómo hago para poderla obtener de alguna manera? ¿Cómo optimizo y cómo utilizo el presupuesto para hacer algún tipo de arquitectura híbrida o algo para poderlo hacer? Eso estamos hablando en el tema de componentes meramente de un data center o de servidores o algo así. Pero la pregunta va un poquito más allá. ¿Qué pasa con nuestros equipos de OT, equipos de automatización o servidores que se necesitan para poder operar líneas de producción? ¿Verdad? Ahí ya nos vamos a otro punto, porque entonces esto va esto va a pegar directamente con el precio de los productos que yo estoy colocando en en el mercado. Entonces, yo creo que las empresas tienen que hacer un balance en lo que se va acomodando el precio y en lo que tampoco pueden hacer un aumento muy fuerte de los productos que venden o de los servicios que prestan, por ejemplo, servicios financieros, porque obviamente nadie va a soportar los usuarios finales una escalada de precios tan fuerte. Pero yo sí creo que las empresas tienen que ver cómo tratan de alguna manera de llegar a un punto medio, porque sí van a tener que aumentar presupuesto, porque obviamente lo van a tener que hacer, pero sí tienen que buscar el punto medio de poderlo hacer y ver cómo ahorran en algunas otras áreas que probablemente hoy no están siendo afectadas por este fenómeno para poder continuar en la digitalización que están teniendo.
¿verdad? Sí, ahora toca ser creativos realmente, ¿verdad? Porque sí, digamos que la pregunta inicial de si nos iban a dar presupuesto, más presupuestos, y seguramente no. Entonces, tal vez toca el momento en el que tenemos que buscar otras formas en las que podamos implementar esos proyectos con un menor costo, ¿verdad? Buscar la manera de hacerlo. Tal vez no hacer el proyecto completo, no la renovación completa, o buscar alternativas que me puedan hacer sobrevivir como estoy. Hay que inflar los presupuestos. Tipo gobierno. Ajá. Ajá, inflamos los presupuestos para que funcione. Y ahí un reto, y aprovechando, Luis, que ¿cómo has visto la postura ahorita de las empresas y de los clientes cuando les decimos, mira, y en lugar de tardarte de 2, 3 semanas en que tu equipo venga, ahora se va a tardar 5 semanas, 8 semanas, 10 semanas, incluso hasta meses, ¿no? Mira, fíjate que sí los clientes han visto un impacto muy fuerte, ¿verdad? Porque lastimosamente este problema no fue un problema que se pudo anticipar de forma o con bastante tiempo de antelación. Por ejemplo, que del año pasado los clientes pudieran haber dicho, el próximo año va a pasar esto, ¿verdad? Sino que hasta cierto punto nos fue agarrando de sorpresa. Y eh, toda el consumo a nivel mundial de tecnología ha hecho que los tiempos de entrega cada vez se vuelvan un poquito más largos o un poquito más lejos. Entonces, los clientes han tenido que retrasar proyectos, han tenido que poner en pausa remodelaciones que han querido hacer. Y la pregunta siempre del cliente viene hacia nosotros. ¿Cómo hacemos para que el proyecto sea viable económicamente, aunque en tiempos de entrega se van a retrasar? Porque al final eso es algo que va a pasar, se va a retrasar. No hay forma de que se puedan adelantar, porque por más que las empresas, los fabricantes quieran ayudar a las empresas, ahorita están a tope de capacidad, ¿verdad? O sea, las líneas de producción están a tope de capacidad, la escasez de los microcomponentes es fuerte porque ya han habido compras masivas y entonces las empresas de chip dicen, perdón, pero los próximos 6 meses ya tengo comprometida toda mi producción para X empresa. Y por más que ellos empiecen a montar nuevas líneas de producción, esto va a tardar por lo menos 1 o 2 años, ¿verdad? Porque no es tan sencillo montar una línea de producción, ¿verdad? Sí, gracias. Porque al final, también quienes fabrican las máquinas para la producción de chips están teniendo el mismo problema, ¿verdad? Sí. De retraso en partes porque no pueden producir a la misma velocidad. Entonces, como un círculo vicioso. círculo vicioso que se va dando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a los clientes? En primer lugar, tienen que ser muy ágiles en la toma de decisiones. Hoy hay marcas que lo más que están dando para sostenimiento de un precio son 15 días, lo más. Y hay otras que se han ido a un extremo de 3, 4, 5 días, dependiendo de qué es lo que están produciendo. Entonces, ¿qué le decimos a las marcas, a los clientes? No se pueden tardar mucho tiempo en tomar una decisión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo el caso de un cliente que desde enero tiene el presupuesto para comprar una ampliación que van a hacer aquí en Guatemala y al día de hoy le he cambiado el precio entre 8 y 9 veces, ¿verdad? Y se le ha subido aproximadamente 35-40% de lo que hubieran comprado en enero. Si ellos hubieran tomado la decisión en enero, hubieran comprado 40% más barato de lo que hoy van a comprar, ¿verdad? Entonces, el primer consejo es, tienen que tomar decisiones rápido. Entonces, tienen que hablar con sus departamentos de compras para ver cómo hacen o cómo agilizan el proceso de compras para poder avanzar con sus proyectos. Y segundo, lo tienen que hacer con mucho tiempo de antelación. Hoy hay componentes o proyectos que normalmente, como decía Carlos, se entregan en
un mes, mes y medio, hoy se están tardando hasta 8 meses Sí, en entregar. sí, mira, y si me dejas tomar un poquito de lo que dijiste antes, la producción de microprocesadores. Hay 5 empresas que fabrican memoria para todo el mundo. A esas empresas vinieron los hyperscalers, Facebook, Amazon, Grok, que sería X, Ajá. OpenAI. Ellos fueron y compraron toda la capacidad de producción de obleas de microprocesadores para todo el 2026 y hasta donde hay información, todavía no es oficial, 2027 también. Quiere decir que esa escasez va a llevar esos 2 años. Y el otro puntito para terminar del contexto, o crear una máquina o instalar una máquina que pueda fabricar obleas de microprocesadores lleva 2 años, solo el montaje. Entonces, si hay una máquina todavía disponible de esas y alguien la compró en enero del 2026, va a estar disponible a finales del 2027 para poder producir más chips. Entonces, aquí nos están ahorillando, y creo que por ahí viene el truco, en que ya el hardware no es posible comprarlo. Tenemos que empezar a pensar en movernos hacia la nube. ¿Por qué? Porque la nube no modificó sus precios. Un sistema de almacenamiento, 1 GB de almacenamiento, una máquina virtual, ahorita nos está costando lo mismo que el año pasado, porque ellos no se vieron afectados. Es más, tienen más capacidad para entregar. Tengo una Entonces, duda ahí. ajá, ¿Y cómo sabemos que no va a aumentar en el tiempo? de hecho, lo más posible es que lo aumenten, porque cuando se vuelvan ellos el único proveedor, no va a ser monopolio porque no es solo una empresa, pero sí va a ser una especie de monopolio porque solamente la nube va a tener la capacidad de darnos los recursos que necesitamos a un bajo precio. Acordate que Oferta y el demanda. tema de los precios también tiene que ver con oferta y demanda. Exactamente. Entre más demanda vaya a existir de la nube, obviamente los precios van a aumentar. Y va a llegar también el momento en donde la nube o algunas empresas de nube, probablemente, tal vez nubes privadas, no privadas, pero nubes públicas un poco más pequeñas, no Ajá. hablemos de las grandes, pero pequeñas que también prestan servicios, que se van a empezar a quedar cortas Sí. con lo que tienen instalado, porque probablemente ellos eh, planificaron un crecimiento de X porcentaje, pero al momento que las empresas tengan que empezar a hacer mucho más recursos de la nube para poder salir avante con lo que necesitan para poder subsistir como empresas, eso va a hacer que ese crecimiento sea mucho más grande o exponencial a lo que ellos tenían planificado. Entonces eso también va a llegar a pasar. Entonces, las empresas que tomen decisiones tardías en mover a la nube lo que se pueda, porque al final siempre ha estado la discusión de qué mover a la nube y qué no. Hace algunos podcasts se estaban hablando ustedes de que mucha gente se fue a la nube y se están regresando por los costos, pero por falta de una planificación correcta de cómo hacerlo. Entonces, pero las empresas que hoy por hoy no reciban una asesoría de cómo hacerlo y lo hagan de forma temprana, se van a topar con que cuando lo hagan, ya los precios van a haber aumentado, porque Sí. en algún momento van a tener que aumentar. Sí, de hecho, hay varias estrategias que se pueden tomar para hacer la migración hacia la nube. Empezar con lo híbrido, cargas críticas se quedan abajo, pero en algún momento tenemos que subirlas. Hay que pensar a futuro, como bien decía Luis, o sea, eso no es algo que se va a resolver este año ni el otro seguramente. Entonces tenemos que pensar en una estrategia a futuro de cosas que tuvimos que haber hecho hace unos 2, 3 años. De repente, pues el darle una computadora a un usuario con procesador Ultra 7 para que ejecute archivos de Excel ahí, pues la verdad es que ya no tiene tanto sentido. De repente los proyectos de virtualización de escritorios empiezan a tener más sentido. Y los VDI, correcto. Y los podemos empezar a implementar en premisas y podemos ir escalando hacia la nube. Podemos desbordar cargas importantes.
En el caso, ya hablamos un montón, como decía Luis, de los servidores, la gobernanza, la implementación de un marco de referencia de utilización de la nube, etcétera. También tenemos que escalarlo hacia los usuarios. Tenemos que llevar a que el hardware que tengamos en plaza sea el mínimo y que todo pueda correr en la nube o todos los procesos sean, digamos, centralizados. Ahí podemos reducir costos. O sea, en un proyecto de VDI en la nube, pues sí resuelve bastante el problema. Puedo utilizar el mismo hardware que tengo en este momento, pero con características avanzadas porque todo el procesamiento va a ocurrir en la nube. Y todos los mecanismos de seguridad que tengo que implementar yo en las estaciones de trabajo lo puedo centralizar también en la nube. Entonces, en proyectos de renovación del parque de estaciones de trabajo, el proyecto de VDI ahora más que nunca tiene una relevancia. En los casos de aplicaciones que están corriendo en el data center, ahora más que nunca tiene sentido evaluar cuáles son las cargas importantes, reducir la cantidad de máquinas virtuales que tenemos en nuestras plataformas locales y liberar capacidad y mover cargas críticas hacia la nube. Pero eso va a traer algunos otros puntos importantes en términos de ciberseguridad, ¿no? Enlaces también, ¿no? Enlaces. Los enlaces. Habrá que subir Disponibilidad. los enlaces. Ahí, Silencio. ahí viene, bueno, solo haciendo como una recapitulación. Entonces, venimos hablando de que toda esta crisis lo que viene a poner en evidencia es, uno, que las organizaciones tienen que ser más dinámicas en tomar las decisiones, ya sea en la parte de adquisición de hardware, sabiendo que el hardware, o sea, van a tener que ajustar presupuestos para tomar decisiones más rápido y que no les impacte tan rápido el cambio acelerado que tienen los precios. Por otro lado, aprovechar que hoy la nube es algo que mantiene sus precios y que es una ventaja que se tiene en esa parte. Entonces, también tomar decisiones de qué podría ir y optimizar en la nube para subir cargas de trabajo, eficientar ahí, escritorios remotos, estaciones de trabajo de usuarios finales, toda esa parte puede ser esa opción. Y entonces tomar acciones rápidas para hacer eso y por ahí eficientar presupuestos también por esa línea. Sí. Y que obviamente también es complicado, ¿verdad? Porque no es solo de subir, porque ya lo sabemos, ¿verdad? O sea, yo no puedo venir y subir todo lo que tengo porque tengo que saber cómo lo subo para que la factura no sea tan grande y eficientar lo que estoy haciendo. O sea, ahí hay un temita, un pequeño línea que hay que manejar. Chiquitas. Letras chiquitas que hay que manejar. Pero en todo esto hay riesgos. Los riesgos de no tomar esas decisiones rápido, los riesgos de no subir las cargas de trabajo, los riesgos que implican no hacer las renovaciones tecnológicas, los riesgos de la falta de la operación, los riesgos de seguridad, que pues ahí entramos nosotros a hablar un poco al respecto, pero al final de cuentas, ¿cuál debería ser, y según ustedes, y eso lo dejo así como en general, cuál debería ser esos criterios reales que deberían de estar tomando las organizaciones para decir, ok, ¿por dónde empiezo? O sea, De hecho, aquí aplica el término ese que coloquialmente se dice, nos agarró el dedo a la puerta, ¿verdad? ajá. O sea, ¿por dónde empiezo? Porque hoy es, el presupuesto no me alcanza, tengo que hacer algo, la renovación la tengo, si no lo hago, puede ocurrir algo que no quiero que ocurra y entonces también se ocurre, cantinflemos, ¿verdad? Pero, o sea, se ocurre, va a pasar, o sea, entonces, se vuelve complejo porque entonces, si no lo hago, corre el riesgo de que me pase una situación que la organización que se quede fuera o tenga un ataque o tenga... Pero también si lo hago, el presupuesto no me alcanza y no lo puedo hacer eficientemente. Entonces, ¿cuáles deberían de ser esos criterios según ustedes por donde deberían de empezar? Hace 2 años. Sí, no, la verdad es que está bien complicado porque hay demasiadas cosas, por eso es la tormenta perfecta. Cosas que hace 2 años yo sé que tendría que estar haciendo. Protegerme con herramientas de última tecnología para los temas de ciberseguridad. Implementar arquitecturas de Zero Trust.
renovar mi parque de servidores, estar preparado porque sabíamos hace 2 años que el sistema operativo Windows 10 iba a salir de soporte. De hecho, salió de soporte ya, pero lo extendieron y puedo pagar una suscripción para poder tener actualizaciones todavía. Con Windows Server pasó lo mismo. SQL Server 2016 está saliendo de soporte este año. Y así vamos sumándole un montón de cositas que ahorita nos damos cuenta que lo tuvimos que haber hecho hace un buen tiempo. Ahí Luis decía bien, todos los equipos OT, tal vez no lo estamos viendo en este momento, pero van a empezar a escasear ese tipo de componentes. Vamos a tener solo componentes que funcionan con tecnologías viejas a un costo accesible, pero no va a funcionar bien porque pues no es lo que estamos buscando. La inteligencia artificial va a exigir más recursos a los usuarios. El negocio está exigiendo la utilización de la inteligencia artificial. O sea, estamos en el centro del huracán. Sí, estamos viendo todo volar alrededor y bueno, ¿qué hacemos? Nos refugiamos. Vamos a ver, es un tema, al final es un tema bien complejo porque tenemos muchos frentes que atacar, porque dentro de la tecnología, ustedes me dirán, no es un frente, la tecnología, hay varios frentes. ¿Verdad? Está el frente de la conectividad, está el frente de la seguridad, está el frente del procesamiento de datos, de la conexión de usuarios. Hay muchas cosas. Y yo creo que lo primero que las empresas tienen que hacer es hacer una introspección sobre la madurez que tienen en todos estos frentes, ¿verdad? Ver cómo están todos sus equipos de conectividad, switches, los switches core, access point, todo el asunto, todo eso, ver en qué estado están, qué tan obsoletos están o qué tan actualizados están en el tema del iOS que cada uno de los equipos tiene. Ver cómo está la madurez de ciberseguridad, qué capas tienen, qué capas no tienen, qué vectores de ataque pudieran tener, y cómo hacer un mapa y luego a cada punto ponerle un nivel de riesgo, ¿verdad? ¿Qué es más riesgoso? Por ejemplo, no tener protegido el correo electrónico, por ejemplo, o tener un equipo de red con el sistema operativo obsoleto, ¿verdad? Ponerle un nivel de riesgo, que eso va a ser muy particular, pienso yo, de cada empresa o de la gente de tecnología, y empezar a atacar desde lo más riesgoso hasta lo menos riesgoso, dándole prioridad obviamente a donde puedan tener un tema mucho más complicado, ¿verdad? Y creo que eso es lo que cada empresa debería de hacer. Yo sé que muchos quisieran la receta hecha, mágica, decir, no, mira, tienes que empezar por aquí, por aquí, por acá, pero yo creo que la situación es muy particular de cada empresa. Hay empresas que son muy maduras en la parte de ciberseguridad, sin embargo, en la parte de conectividad y todos sus equipos no les ponen mucha atención. Mientras la red esté funcionando, ahí que se estén, ¿verdad? No toques. No toques. Ajá, hay otros que los equipos estos le tienen mucha atención y en la parte de ciberseguridad casi que ni todo lo que tienen ahí, ¿verdad? Entonces es muy particular, pero yo creo que es momento para que las empresas lo hagan y que también tomen conciencia de que lo que no han hecho en el pasado por que no le ponen atención, porque el board no les da presupuesto y no pueden o no saben al final de cuentas defender un proyecto de actualización de equipos, qué sé yo, que es momento para que no solo la gente de tecnología tome conciencia, sino para que el equipo directivo, los gerentes generales, los dueños de empresas, qué sé yo, tomen la conciencia de que hoy por hoy el negocio es electrónico, ¿verdad? 100%. 100% Hoy el dinero, por ejemplo, es electrónico, ¿verdad? Ya el dinero físico, vamos a decirlo así, ya no es tan relevante como el dinero electrónico y el poder acceder a una aplicación, a poder mover dinero, a poder hacer transacciones de forma electrónica. Y así con muchas cosas. El comercio electrónico hoy lo estamos viendo mucho más fuerte. Ya mucha gente prefiero pedirlo en el app y que me lo van a dejar a la casa que ir a la tienda a comprarlo. Entonces eso, sí. eso ya es así, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que le tienen que poner atención desde ahorita y empezar a tomar acciones, porque como hablamos en el principio, esto no es que el día de mañana se va a componer, Ujú. ¿verdad? Vos decías, por lo menos 2 años para poner nuevas plantas de producción. Y cuando nosotros buscamos en internet o le preguntamos a ChatGPT o a Cloud o a quien sea, lo que nos va a responder es, ojo, esto no se compone en 2 años, ¿verdad? Y dentro de 2 años hay que ver, porque la inteligencia artificial continúa creciendo. Sí, Vienen los agentes, la gentificación. ajá, y los agentes ¿cómo se llama? De ayuda o de asistencia, qué sé yo. O sea, y eso va a requerir más cosas. Entonces, no sabemos cómo el crecimiento de la tecnología de la inteligencia artificial va a ir y cómo esto se va a ir componiendo y en qué momento esto se va a equiparar. Entonces sí tenemos que poner atención desde ahorita a que, ok, lo que no hicimos en el pasado no lo hicimos, pero si no empezamos hoy con los más riesgosos y empezarle a poner ojo a por lo menos empezar desde un punto, dentro de 2 años puede ser que estemos en una tormenta aún más complicada que no vamos a poder salir. Sería lo que el viento se llevó. Yo creo que, yo creo que en el punto que menciona Luis, de poner hacer ese mapa, y me imaginé de ese mapa de, de calor y así un poco métricas, y no solo es eso, sino que al final de cuentas los equipos de TI tienen que ir con los board y con los equipos directivos a decirles y a poner sobre la mesa los riesgos. Ok, pues está bien, no me vas a dar el presupuesto, pero quiero que sepas los riesgos que eso implica, porque hay que levantar la mano, porque no podemos tener dos frentes cubiertos, ¿verdad? Entonces, implica que podemos tener estos y estos y estos riesgos. Entonces, podemos soportar este tiempo, o sea, ahí tenemos que ir un poco a la parte de resiliencia. El tiempo que podemos estar así es pero tenemos que tomar acciones. Y esas acciones es, o tomamos la decisión de aumentar los presupuestos y ser más eficiente con el gasto, tomando decisiones rápidas, comprando el hardware necesario y prioritario, o nos vamos a acciones de nube. ¿Y cuáles son esas acciones de nube? Bueno, vamos a comprar, subir equipos, virtualizar y irnos a cargas de trabajo importantes que pudiéramos optimizar para que entonces esto empiece a funcionar. Y eso impacta incluso hasta en temas reglamentarios, porque vamos ahí, hay países que donde las legislaciones no permiten que mucha información esté en nube, ¿verdad? De los países que nos escuchan, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces el tema es también cómo eso impacta hasta en temas de legislaciones, ¿verdad? O sea, cómo empiezo a tomar decisiones. Entonces vuelvo a regresar al hecho que este problemita que parece tan sencillo no hay abastecimiento Me impacta en espero 6 meses. muchas áreas de la organización Sí. y impacta hasta en temas legales, en temas, o sea, es un problemita que se escucha bien pequeño y es decir, bueno, pero ya va a haber más plantas, pero no, es un problema que, como decía Luis, tenemos que planificar porque no es algo que se va a resolver en los 2 o 3 años. Ahora hasta los carros tienen componentes electrónicos, o sea, todo lo que estamos comprando y todo lo que estamos adquiriendo tiene muchos componentes tecnológicos de los cuales Eso hay va a ser la prioridad. desabastecimiento. Y entonces el riesgo está muy alto y tenemos que empezar a hacer algo. O sea, como organizaciones tenemos que empezar a ver qué acciones vamos a tomar. O sea, tal vez el llamado a la acción es ese, ¿verdad? O sea, hoy, organización que nos estás escuchando, es qué acción estás tomando para prevenir y para empezar a hacer un plan de contingencia. Sí, Ah, sería así, ¿verdad? sí. Un plan de contingencia de este desabastecimiento que hoy tal vez no se siente tanto, pero cada mes se va a empezar a sentir más. Ya llevamos 6 meses de desabastecimiento, Ajá. pero por eso tal vez no se siente. De hecho, vamos a poner aquí sobre la mesa las presiones del negocio que se van a volver un problema en el futuro. Por ejemplo, abrir nuevas sucursales, este, crear una nueva app, mejorar la app que tenemos, agregar inteligencia artificial, poner inteligencia artificial en los procesos de negocio a través de los agentes.
La legislación. Hoy, aquí en Guatemala, por ejemplo, bueno, ayer. Esa está peligrosa. Esa sí es importante, ese punto. Anteayer se aprobó una ley antilavado de dinero. Uno de los puntos que dicen en esa ley antilavado de dinero es las empresas tienen que retener por más años la data. Ahorita era obligatoriamente 5 años, se sube a más años. La verdad es que no me sé el dato exacto, Por si alguien los pero quiere compartir ahí, porque no lo hemos leído bien. si alguien nos lo puede compartir. Pero hay que aumentar la cantidad de almacenamiento, hay que multiplicar la cantidad de capacidad para retener respaldos. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Si la SAN que tenemos ahorita está llena y no tenemos plata para comprarle más discos o está fuera de soporte. Esos ejemplos se me ocurren. Voy a recapitular. Nuevas sucursales, aplicación de una nueva app, integración de inteligencia artificial a los procesos de negocio, legislaciones que nos hacen protegernos de formas diferentes. No solamente en Guatemala, lo puse como ejemplo, pero todos los países están lanzando iniciativas de leyes digitales. ¿Algún otro detallito que se me haya pasado? Yo creo que con eso son suficientes, ¿no? O sea, Sí. no sé si los que nos escuchan tienen allí algunos más que quisieran compartir o en el chat o algo, ¿verdad? Pero sí, que datos importantes que al final mueven el negocio y que se vuelven críticos y que al final tenemos que empezar a tomar decisiones, como te digo, llamado a la acción, ¿verdad? O sea, no es este podcast no quiere ser alarmista, pero sí quiere ser un llamado a la acción de qué estamos midiendo y cómo estamos midiendo los riesgos de algo que está siendo ya evidente, ¿verdad? Entonces, la espada del augurio. Sí, sí, de hecho, bueno, perdón, Luis nos decía ahí cosas bien importantes. Hay que planificar ya, hay que hacerlo pensando en el futuro, o sea, hay problemas que vienen en el camino. Estrategias, vos mencionaste las estrategias de migración hacia la nube. El no poder comprar servidores o tener que esperar 8 meses, 9 meses para tener servidores, he visto noticias de fabricantes cancelando órdenes ya de fabricación por falta de componentes. Hoy cotizo algo, mañana no lo tienen. La oferta de sostenimiento es de 15 días. Después de 15 días no me pueden garantizar que el componente que yo coticé lo van a tener cuando se fabrique mi equipo. Los problemas también de ese abastecimiento lento hacen que nos metamos en asuntos de problemas de seguridad. Hay que empezar a pensar en, sí, me voy a migrar a la nube o sí, voy a decidirme a hacer mi nube, pero también tengo que saber cómo voy a cuidarme de eso. Ahí hay un par de temas y antes de llegar a ese punto que acabas de mencionar, en la parte de seguridad. Y ahí, Santi, me ayudas, pero vamos a ver. Si no actualizo mi hardware, obviamente la tendencia a tener más vulnerabilidades es más alta, ¿no? El end of life, el end support, todo este tipo de cosas también empiezan a hacerse más cercanos. Depende, dirían por ahí. Ajá. Yo siento que va a pasar algo en el mercado donde van a extender más un poquito de soporte, ¿verdad? Porque no va a haber forma. Pero Pero, digamos, no está pasando. Ajá, o sea, los fabricantes de software ya se están viendo también en problemas sí. por los mismos costos operativos. O sea, todas las organizaciones se les elevan los costos y empiezan a buscar cómo reducir. ¿Cómo reduzco en la operación? Agregando agentes de inteligencia artificial que hagan procesos repetitivos, comunes, y con eso, pues, lamentablemente sí, se reduce el headcount. Y Un agente trabaja 24 horas. nuestro famoso amigo Mitos también ahí haciendo de las suyas, pero Ayudando. Sí, ayudando en este perdón. Y los fabricantes de software están teniendo problemas
de sobrecostos porque ellos también invierten en infraestructura física Claro. para poder hacer sus desarrollos y mejorar el software. Entonces, yo sé de un fabricante de software que hace 15 días subió sus precios un 12% y es un fabricante de software, no es hardware, pero ya se vieron afectados. Esperaron, aguantaron todo lo que pusieron, pero ya no da más. Pero recapitulando, ¿verdad? Sí, digamos, al hecho de que, digamos, no actualizar los hardware, y vamos a empezar por esa línea, ¿verdad? No actualizar los hardware, la cantidad de vulnerabilidades y exposiciones que tienen esos equipos empiezan a ser más altas. Sí, Y, y ahí, pues, obviamente hay acciones que hay que tomar también para proteger esos equipos y el ejercicio de parcheos y eso si existen parches o no existen es parches correcto. y empezar a tomar acciones de cómo remediar todas esas capas, ¿verdad? Hoy por hoy. Y luego la parte que decías, bueno, si no me voy a esa parte del hardware y quiero mitigarlo y me empiezo a ir a la nube, pues también vienen los retos de la nube, porque acordémonos que está el tema de la responsabilidad compartida de la nube, donde es cierto, la nube es más segura en ciertos aspectos, pero Pero hay yo una también tengo que responsabilidad cuidar mi compartida, pedacito. ajá, pero yo tengo que cuidar mi parte interna. Y es bueno, cómo gestiono toda la parte de roles, permisos, responsabilidades dentro de la nube y, y cómo empiezo a tener monitorización, visualización y alertas sobre toda esa infraestructura de nube, Ujú. porque obviamente pues es otra superficie que estoy agregando De ataque. Ah, de ataque que estoy agregando a mi infraestructura. sí. Y entonces no es lo mismo tener mi infraestructura on-premise que tener una superficie nueva de ataque. Y entonces tenemos que empezar a verlo como una superficie nueva y cómo empiezo a gestionar esa superficie nueva de ataque. Entonces, hay elementos también que tenemos que contemplar, temas de arquitecturas, ¿verdad? Ahí no solo es el hecho de decir, bueno, voy a poner subir estas cargas, sino que hay unas arquitecturas que hay que pensar, ZTNA, SASE, CASB, que tenemos que ir analizando como para empezar a proteger esas áreas y empezar a gestionar esos roles, permisos, responsabilidades, y quién va a ser el responsable de ese entorno, y cómo voy a otorgar esos permisos, y empezar a tener esa parte de visualización. ¿Qué piensas, Santi? Voy a meter otro dicho aquí, ese de lo que no se da en lágrimas, se da en suspiros. Lo que no sea. Sí. Aquí hay que ver qué sale más barato en este momento. Pues o sea, solo estamos poniendo los elementos, no estamos diciendo, y ojo, a como está la escasez, o sea, la ruta es esa. Lo que pasa Sí, es que lo que estamos diciendo es no lo hagas de manera desordenada, o sea, hay que sí. planificarlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo de una manera ordenada, porque no por el hecho de, ay, la crisis de la escasez y vámonos ahí, Corramos. ajá, y corramos, nos vamos a Eh, tropezar sí. y va a salir peor el Era, famoso era, dicho, ¿verdad? era lo que decía, lo que no se da en lágrimas, se da en suspiros. La verdad es que migrarse a la nube, como bien decía Carlos, voy a parafrasearte. La nube es segura, sí, tiene sus entornos de seguridad, sí, para que la nube funcione y me entregue un servicio. Pero mis servicios internos son mi problema, son mi responsabilidad. A eso te referías. Correcto. Ahora, Santi, vamos a mover nuestra operación crítica hacia la nube porque pues ya no nos da el hardware que tenemos local. Entonces, estoy pensando en la nube, ya hablamos un montón del Cloud Option Framework. Vamos a hablar de seguridad. En términos de seguridad, lo mínimo que puede tener una organización para saber que se movió a la nube y que ese esquema de seguridad que tiene local se extiende hacia allá. Un poco complejo, depende del giro del negocio, ¿verdad? Pero pues, definitivamente tiene que existir WAF, tiene que existir ya los NDRs en la nube, tenemos que tener toda la parte del cine para ver la gobernanza, porque recuérdense que el acceso no se da de la misma forma, ¿verdad? Entonces ahí no por fuerza tengo que hacerte una VPN, sino que un usuario para poder gestionar, ver el tema de los servidores que funcionan como bastión, por ejemplo, ver cómo nosotros hacemos las configuraciones de los balanceadores. Entonces ahí un CNAP no puede quedar totalmente fuera. Entonces nos irnos con buenas prácticas,
Definitivamente cómo vamos a orquestar todas esas cargas como unos dockers. Obviamente la escalación que se puede hacer con las máquinas. Tema de identidad creo que va súper clave y amarrado para poder dar ese control y ese acceso justo. La auditoría, incluso en qué acceso voy a dar, no puedo hacer un rol en la nube que le ponga permisos a todos, sino que realmente debo de segregar porque incluso me puede incurrir en más costos si dejo permisos, por ejemplo, para que puedan crear lo que sea. Y en tema, por ejemplo, también de eficiencia, que es algo que vos has hablado, no el mismo server que tengo en on-prem, porque por aquello que tope le voy a poner más RAM y más CPU porque va a tener un costo, Un pues, impacto implícito. inmediato. Entonces, correcto. Entonces, ahí van muchos temas de seguridad. Los agentes, por ejemplo, que van en las máquinas, pues obviamente son muy importantes. A veces podemos hacer cosas como un serverless y ahí nos vamos quitando costos. Pero realmente se debe colocar un security hub, lograr auditar contra quién tenemos. Entonces, van muchos elementos de seguridad que, al final de cuentas, se tienen que analizar con cada caso de negocio, por así decirlo, o el giro de negocio que tiene esa organización, para con eso lograr, digamos, segurizar lo mejor que se pueda y no tener esas brechas que a veces da miedo, que había una IP pública libre por allí sin ningún permiso y tenía todo el acceso, un rol no autorizado que estaba permitiendo cosas extras, ¿verdad? Entonces, Ujú. creo que ahí en ese punto de seguridad, incluso ya hay parte de gobernanza, se debe seguir bien el lineamiento y empezar a nacer de una manera correcta, porque luego con poner la nube con todas las cargas de trabajo operacionales, creo que es algo muy complejo. Sí, la otra vez que tuvimos un podcast donde hablábamos acerca de la migración hacia la nube. Ahí habían temas como arquitecturas de Zero Trust, SASE. O sea, tampoco es que hay que inventarse la receta, ¿verdad? Pero sí hay que tener los elementos mínimos adecuados para poder migrarse a la nube. Pensar que me voy a ir a la nube y que voy a estar tan seguro porque Microsoft invierte, AWS invierte un montón de plata en seguridad de sus nubes, lo invierten en la seguridad del funcionamiento, porque ellos me van a cobrar, aunque así me han atacado con ransomware y mis servidores están encendidos ahí en la nube, me los van a cobrar igual y no va a ser responsabilidad de ellos. Ese es el punto importante. Sí, digamos que en resumen de esta pequeña sección, la migración a la nube sería como que el objetivo, la migración a la nube es lo necesario. No sé si están de acuerdo conmigo. Y más O la que lo integración. necesario, más que lo necesario, lo veo como la opción viable, la costo efectiva. No sé, o sea, algo así el La de los término. suspiros. La de los suspiros, ¿verdad? Las lágrimas y los suspiros, pero esta por lo menos es el suspiro. O sea, porque al final es decir, bueno, tal vez no puedo hacer toda la inversión, pero por lo menos puedo sustentar algo y mejorar algo, eficientar algo. Pero el reto se vuelve complicado y lo vuelvo a recalcar cuando tengo que poner todos los elementos y entender, bueno, para poder hacer esta fórmula de la nube necesito varios ingredientes, ¿verdad? Y entonces, entender qué ingredientes tengo que hacer para que las cosas pues queden pues bien orquestadas, ¿no? O bien funcionando bien. Ahora, Luis, ya como estrategia Financiera. financiera y comercial. Y digamos, y desde tu perspectiva financiera, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo ves? O sea, sí ves en la nube esa oportunidad y sí ves en la nube el hecho de decir, ok, porque al final de cuentas la nube pues tiene un impacto de la recurrencia, no es un gasto, perdón, no es algo que yo pueda presupuestar y decir esto es un gasto fijo, sino que es un gasto variable. ¿Cómo contenés eso financieramente? Bueno, y de cara a la crisis, ¿verdad? Vamos a ver, el tema de la nube al final se vuelve como parte de la salvación que pudiéramos tener por el problema que se está dando.
si bien no se puede presupuestar porque es variable, sí la podemos controlar. Y creo que esos controles de cómo estoy utilizando la nube tienen que ser un poco más fuertes de lo que hoy por hoy pudiera tener. Aparte de eso, entender, porque yo puedo llevar un control de mi consumo, pero entender ese consumo en dónde está para poderlo optimizar, ¿verdad? Y poder tomar decisiones de decir, ok, se me está yendo mucho el consumo de esto, ¿cómo lo puedo reducir? O si estoy haciendo algunas cuestiones que debería optimizar o que no es necesario que las haga en esa aplicación o en eso que tengo para poder mantener el costo de la nube. Al final acá la pregunta es, ¿en qué se me va a ir? ¿En el caldo o en los frijoles? ¿Verdad? O sea, porque en algún punto, en algo tengo que poner para poder seguir creciendo, para poder seguir digitalizándome, para poder dar la oportunidad a la empresa de utilizar inteligencia artificial. O sea, al final, en algún punto voy a tener que hacer la inversión, ¿verdad? Entonces, es sentarme, hacer mis escenarios y decir, esto me va a costar acá aproximadamente esto, y si yo lo tengo en premise, aparte que se va a tardar, me va a costar esto, ¿verdad? Entonces, esos escenarios, ponerlos de frente y seguramente, pues, alguno va a ser mucho más beneficioso para nosotros o para la empresa, ¿verdad? O nosotros como empresa. Si es la nube, pues entonces por ahí es donde las empresas se deberían de ir, pero bien asesoradas, ¿verdad? O sea, eso es importante, asesorarse con empresas que saben cómo debería de ser una migración y cómo optimizar esa migración a la nube. Porque si es solo así de, bueno, voy a colgar esto, pues probablemente sí voy a tener un impacto muy fuerte. Y a los meses de la parte financiera me va a decir, mira, despolga lo que tenés ahí porque no vas a poder seguir creciendo. Eso estamos hablando en toda la parte de procesamiento de datos. Y en la parte de hardware, de equipos de comunicación y todo, salir de lo más crítico y tratar de extender un poco la vida de lo que hoy por hoy tiene, que no es solo el hecho de decir, bueno, entonces ahí que se quede, sino es de tener un buen contrato de mantenimiento, de tener una empresa que realmente se haga cargo de lo que nosotros hemos llamado el asset management, ¿verdad? De poder manejar, tener los equipos con salud, poder hacerles health checks cada cierto tiempo como para ver cómo está el estado de los equipos y poder tomar acciones preventivas antes de que los equipos puedan tener un colapso. Entonces, el extender también requiere una inversión, pero probablemente va a ser una inversión mucho más pequeña en temas de servicios, licenciamiento, como les decía, tener una empresa que se encargue de eso, de decir, bueno, ¿saben qué? Al final ustedes se tienen que dedicar a su negocio y yo como empresa, yo soy experto en poder mantenerles su infraestructura eh, saludable y óptima, ¿verdad? Entonces, buscar ese tipo de inversiones que, como les digo, va a ser menor que el hecho de decir, bueno, tengo que cambiar toda la infraestructura, poderle dar un poco más de vida y ir haciendo las inversiones de hardware un poco más inteligentes. Ahora que Luis hablaba, se me vino a la mente un tema, y muy corto, pero ¿qué pasa si hoy se me quema un equipo? Si en este momento Y si no tenés garantía, ¿verdad? Y si no tenés garantía, y tengo un necesito equipo crítico. un equipo crítico, se me quema, no tengo garantía. Bueno, incluso aún teniendo garantía de RMA, pues ya también, pues, lógicamente tenés ese tema, pero puede existir también algún tiempo de delay. Digamos que, digamos que las marcas están totalmente comprometidas a poder surtir los equipos hoy por hoy eh, con los SLAs que venden, ¿verdad? Digamos que hasta cierto punto eso está cubierto, pero lo que sí sucede es que las garantías que yo como empresa me puedo decir, me estoy ahorrando plata por no tener garantías de los equipos, que hay empresas que tienen ese estilo y dicen, ahí tengo algunos equipos por si me sucede algo, ¿verdad? Y hay otras empresas que no le ponen las garantías adecuadas a los equipos según su criticidad, ¿verdad?
Entonces, hoy por hoy, eso se vuelve un tema importante, que las empresas vengan y digan, ok, hoy sí tengo que invertir en garantías. Hoy sí tengo que invertir en tener las garantías vigentes de los equipos, ver con las marcas cuáles son los SLAs que me pueden brindar y ponerle suma atención a los equipos críticos. Porque si yo a un equipo crítico no le tengo una garantía y se me arruina, se me quema y yo compro otro, lo más seguro es que no va a tardar menos de 6 meses en llegar. Ahora bien, otro tema importante. No deja, si yo soy una empresa que sí invierto mis garantías y la verdad que están escuchando dicen, no, yo todas mis garantías las tengo chileras. Perfecto. No se pueden dar el lujo de que las garantías se venzan. Si se vence la garantía y yo compro la garantía un mes después porque mis procesos y todo el rollo, y ni modo, las marcas por ese mes o por ese tiempo de que se venció la garantía, lo toman como que es una garantía nueva. Entonces, para poder suplir la parte que debe de estar en el lugar donde tiene que estar para poder cumplir el SLA, se va a tardar un tiempo. Y no vaya a tener yo la mala pata de que eso suceda y la marca va a decir, mira, disculpa, pero yo necesito 8 semanas para volver a poder tener la pieza en la bodega donde la tengo que tener para poderte suplir el SLA que te vendí, ¿verdad? En ese caso es, por entenderlo así, no es lo mismo renovar que comprar una garantía nueva. No vas a tener la misma prioridad. Correcto, exacto. Pero a veces los clientes creen que aunque renuevan tarde, es una renovación y realmente las marcas no lo toman así, ¿verdad? Entonces, si a mí la renovación se termina el 30 de este mes, por ejemplo, yo tengo que haber colocado orden de compra antes del 30. Antes del 30. Si no Sí. estás haciendo Ese sí son puntos importantes que, bueno, audiencia que nos escucha ahí, pónganle suma atención. Ya para cerrar, señores, y no sé, mensajes de cierre, pienso yo, ¿qué, qué, Santi, qué lecciones nos deja, usted es el primero. ajá, qué lecciones nos deja la charla de hoy? Que sí tenemos que hacer mucha planificación. Creo que tenemos que ir más allá en el tiempo. No sé, un ejemplo claro, así como Apple que sacó su Mac Neo, por ejemplo. Ujú. Creo que muy adecuado a lo que está sucediendo. En el Se momento adecuado prepararon. salió. Sí, tal cual. Ahí No creo quiere decir que que... se la inventaron ayer. No, 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 tal cual. Imagínate, creo que eso hizo un cambio en el mercado de las laptops, ¿verdad? Y incluso Windows dijo, ¿qué pasó aquí, verdad? Porque Todos. Asus sacó sus equipos antier demasiado, para ajá, competir conmigo. cambiaron las reglas del juego. Incluso Google, ¿verdad? Va a sacar su propia computadora que es manufacturada por otros fabricantes, pero con la misma filosofía. Entonces, creo que la planificación es lo primario y ver más allá en el tiempo. Sí. La espada de la Dios. Casi. Sí, sí, ya no hay que hacer planes para mañana, sino para el otro año, 2 años. Y voy a decir, yo creo que, y lo más importante desde mi punto de vista es hacer, voy a tomar las palabras de Santi, hacer esa planificación, pero no solo hacer la planificación, sino que el mensaje que me llevo es que este problema o esta tormenta, como le decimos, no solo es de TI. No. Entonces, esta planificación requiere de las áreas de la organización, negocio, board, finanzas, entender el problema, porque creo que no hay un entendimiento real del problema y buscar acciones y soluciones viables. Que una de esas acciones y soluciones viables es la nube, es planificar renovaciones de manera inteligente, planificar garantías de manera inteligente y ser muy eficientes con los presupuestos. No es el hecho de decir, no, me voy a esperar al año entrante que bajen los precios. Creo que no es por ahí la ruta, No. es realmente construir un plan de acción
definir cuáles serían esas prioridades y cómo empiezo yo a eficientar, porque la escasez va a venir y va a seguir y va a continuar. Y un buen punto, agregando, los fabricantes de memoria RAM, así como Samsung y demás, dijeron que no van a aumentar la producción. Lo O sea, intentaron y no pudieron, pero ponen en riesgo las máquinas. Correcto. entonces dijeron que no. Entonces, ¿eso es igual a qué? A más aumento. Sí, entonces al final, o sea, eso va a seguir creciendo. Entonces es un riesgo de negocio que tenemos que entender y nos tenemos que sentar a analizarlo y decir, bueno, ¿qué acciones vamos a tomar como organización? Porque sí me está impactando y me está impactando en algo importante que es la bolsa, ¿verdad? Ujú. ¿Ya? Entonces, creo que ese es mi mensaje. Ok, Luis, ¿alguna conclusión para poder cerrar? Sí, planificar con tiempo, con bastante antelación, los proyectos que tengan. Eh, Sobre presupuestarlos, como decía Santi al principio, que parecía como que fuera una broma, pero es cierto, sobre presupuestarlos porque sabemos que no van a costar lo que hoy por hoy, ¿verdad? Si hoy pido un precio de referencia, no va a ser ese precio, seguramente. Entonces, pensar que, que ese precio yo le tengo que aumentar, ¿qué porcentaje? No sé, por lo menos un 30-40% fácil, ¿verdad? Eh, y ponerle mucha atención a lo que hoy por hoy tengo, tratando de alargar un poco la vida útil de los equipos, teniendo las garantías adecuadas para los equipos y ponerle atención, que hoy por hoy creo que se vuelve una estrategia primordial para los equipos de TI. Y que el equipo directivo y el equipo financiero estén totalmente conscientes de lo que está sucediendo y que las inversiones que se tienen que hacer para crecer el negocio, pues al final de cuentas van a ser un poco más onerosas de lo que se había pensado, pero esto no se ve a futuro un retroceso, sino que va a haber una estabilización, eso sí, pero no un retroceso, ¿verdad? Entonces, esos van a ser los precios, probablemente puedan reducirse un poco, pero no lo veo por ahí. Sí, recordaba que alguien me había dicho eso, fuiste vos. Este va a ser el nuevo precio de ahora en adelante. No va a haber para abajo. Pura la gasolina. Sí, se bajó un poco, ¿no? Bueno, sí, tal vez como cierre, como decíamos, estos problemas, lo dijiste vos, no son de TI, son problemas reales de negocio. Como decías vos, hay que poner los ojos en las tecnologías innovadoras, en las cosas que puedan hacernos más eficientes los costos y poner ojo también en los elementos de seguridad y saber, como dijo Luis, que ya no va a cambiar esto. Por lo menos en 2 años tenemos que pensar en que cada trimestre que nos atrasemos, tenemos que subir un 30% más o menos de lo que tenemos pensado gastar. Es un problema serio, por eso queríamos traerlo a la mesa. Esperamos que de verdad haya generado pues una idea en quienes puedan estar viendo esta grabación o quienes hayan conectado a este podcast. Eh, es algo en lo que tenemos que tomar acción hoy, no hay para mañana. La espada del augurio es ciencia ficción, lamentablemente. Sí. Pero así está el mundo y pues tenemos que convivir con lo que tenemos, ¿verdad? Hay que ir a comprar las teles para Mundial ahorita, que son más Ah, baratas. y las teles están baratas. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Este podcast se va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube como siempre. Gracias a quienes estuvieron por acá conectados. Agradecemos siempre su asistencia, que estén pendientes de nuestras comunicaciones. Intentamos estar bastante activos en LinkedIn y pues siempre vamos a intentar traerles temas como estos. El siguiente mes tenemos un nuevo podcast y pues los esperamos a quienes estén por ahí. Muchas gracias y Saludos a pues todos. gusto. Saludos. Vámonos.